Entonces tomemos el triángulo que nos dieron. Entonces nos dieron este triángulo. Y nos dieron este otro triángulo. Entonces, en este triángulo nos dieron que este sería el ángulo C, que este sería el ángulo A y que este sería el ángulo B. Los lados serían el lado B, el lado C y el lado A. Entonces, para que ese triángulo sea rectángulo, ¿qué se necesita? Dos cosas. La primera, que tenga un ángulo recto. Y el ángulo recto, en este caso, es el ángulo C. Y debe tener dos ángulos que sean agudos. Y en nuestro caso sería el ángulo B y el ángulo A. Entonces, el ángulo B, y aquí tendríamos que colocar el ángulo A. Listo. Entonces, el triángulo rectángulo cumple con dos características: tener un ángulo recto y tener dos ángulos que son agudos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? De un triángulo rectángulo. Entonces los elementos son dos. Primero, los catetos. ¿Qué son los catetos? Entonces ahí lo tenemos bien y dice que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces en nuestro caso, observe de que los lados que forman el ángulo recto, en este caso sería este y este. Los azules. Entonces aquí se está formando un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Listo. Y tenemos el otro elemento que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En nuestro caso sería esta la hipotenusa. El lado que queda enfrente o que queda opuesto al ángulo de 90. Resulta que este sería un cateto y este sería el otro cateto. Ahora, como este es el ángulo de 90 grados, entonces el lado que queda enfrente a él, que es el más largo, el opuesto al ángulo de 90 grados, entonces corresponde inmediatamente a lo que se llama la hipotenusa. Ahora tenemos este otro. Entonces, este lado con este lado forman el ángulo recto. Por tanto, los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Entonces, cateto, este es un cateto y este es otro cateto. O sea que siempre los triángulos rectángulos deben de tener dos catetos. Y como tenemos el ángulo recto, inmediatamente sabemos que el lado más largo, el que queda opuesto al ángulo de 90 grados, él recibe inmediatamente un nombre y el nombre es hipotenusa.
Bueno, voy a hacer uno más. Entonces aquí tenemos este lado y este lado. Y esos dos lados forman el ángulo recto. Por lo tanto, esos dos lados reciben el nombre de catetos, porque son los que forman el ángulo recto. Entonces aquí tengo un cateto y este sería otro cateto. Y ahora tenemos este otro lado, que es el más largo y que queda enfrente al ángulo recto, y el lado que queda opuesto al ángulo recto, sabemos nosotros que se llama hipotenusa.